Un saludo cordial, muy buenas noches, muy buen atardecer. Decimos a toda la gente de Latinoamérica y también de la península ibérica que a esta hora comienza a conectarse, esto es Dossier Latinoamericano, un espacio creado para tratar temas en profundidad que puedan afectar o impactar a uno, dos, varios o a todos los países de este bloque continental, temas de actualidad, temas sobre los cuales podemos darle un poco más de extensión, de análisis y recurriendo a fuentes que salen un poco de la carpeta y de las agendas de los denominados grandes medios de comunicación, que aunque ya no son tan grandes en la actualidad, pues siguen tratando de imponer una temática o un enfoque a través de sus agendas, como lo veremos a continuación. Dossier Latinoamericano se emite por las plataformas de la ANCUTV, ANCUTV de Tucumán, Argentina, Crítica 21, y se reproduce en los muros, redes sociales de un gran número de colaboradores, seguidores, amigos, que entienden que estos espacios a través de las redes sociales tienen más alcance en la medida en que nosotros seamos partes activos de esa labor de propagar, de difundir, de multiplicar todo esto. Nos vemos en directo a esta hora, pero igual quedan espacios, estos espacios permanecen en las redes para que la gente pueda mirar, compartir, etcétera. Ya lo saben a toda la gente, a todos los que nos están mirando, nos comienzan a mirar, que pueden disfrutar y compartir con sus conocidos, amigos, familiares, para que tengamos una mayor difusión. Dossier Latinoamericano. El tema de hoy es el de la diversidad y sobre todo el impacto en los derechos humanos. Son dos bloques temáticos que se conjugan y que hacen algo demasiado grande. La sola definición de lo que es la diversidad ha llevado años, siglos posiblemente, y hasta el sol de hoy se siguen haciendo redefiniciones, consideraciones, estableciendo unas directrices, subdirectrices, etcétera, que hacen que finalmente esto nos conlleve a lo más básico, que es decir, que todos somos parte de la diversidad del mundo y posiblemente del universo. Todos somos diferentes, todos somos diversos en nuestros entornos, grandes, en nuestros entornos medianos, en nuestras regiones, en nuestras provincias, nuestros departamentos, nuestros países, nuestros colectivos sociales, políticos, etcétera. Eso puede dificultar un poco, digamos, el tratamiento de los temas, y por eso pues hemos determinado invitar a personas especialistas, conocedores o que han tenido vivencias específicas en algunos segmentos de nuestra sociedad que de todas maneras inciden en el grueso del conglomerado social. Nuestra invitación tiene un listado amplio de unas 7 personas, algunas de las cuales ya se han reportado y ya están aquí presentes acompañándonos aquí en este auditorio virtual, y otras pues han tenido que disculpar su demora o su ausencia por cuestiones de fuerza mayor, empezando por la oleada invernal que golpea la parte norte de Sudamérica y el Caribe en estos momentos. No sé si en la parte sur, en Argentina, se está también padeciendo por la lluvia o algo, o porque también tenemos entendido que hay unas olas de calor extremo por esos lados del sur. Entonces, todo esto pues nos ha afectado para el arribo, pero ya veo caras, ya veo rostros, y entonces quisiera comenzar a saludar a nuestros invitados con unas pequeñas provocaciones, ¿sí? Con unas pequeñas preguntas o planteamientos
que puedan despertar la inquietud o las ganas de comentar y de todo. Bueno, inicialmente, entonces, comencemos por Liliani, que acaba de conectarse. Ella es una activista social, política y de enorme trascendencia. Es combatiente de las FARC, que está participando en todo el proceso de reincorporación y trabaja muy duro en el tema de la implementación de los acuerdos en la parte que toca muy especialmente el tema de los prisioneros políticos, de la gente que pese a los 6 años de haberse suscrito estos acuerdos de paz, aún permanece sin una solución a sus temas judiciales y a sus temas legales, sobre lo cual ella nos va a comentar. Liliana, muy buenas noches, bienvenida a este espacio y la pregunta o el planteamiento provocador sería esa condición de la comunidad carcelaria que siempre ha planteado una crisis y se habla como la crisis carcelaria, pero que en realidad siempre ha estado en crisis. O sea, está en crisis desde su concepción, está en crisis en el marco jurídico que la regula. En el caso de Colombia, sabemos que en otros países como en México y en Venezuela, hay muchas dificultades sobre las regulaciones jurídicas alrededor de este tema que hacen que sea la población carcelaria una población diversa por una característica de aislamiento no voluntario y en muchas veces sin una resolución definitiva, como en el caso de los presos políticos. Liliani, buenas noches y eres la primera invitada en tener la palabra. Bueno, muy buenas noches, compañeras. Bueno, todos los veo hombres en este panel, no sé si hay mujeres invitadas. Estás tú, no han llegado, estás tú. Les digo a ellas y ellos porque solo los veo a ellos. Entonces, un cordial saludo, compañero, fraternal, desde acá, desde Colombia. Muy agradecida allá con mi paisano Víctor, somos de la misma tierra además, por la invitación a participar pues de este programa. Acabo de salir, llego de un trote, así casi que no alcanzo a conectarme porque justamente Víctor nos acompañó ayer, estábamos realizando acá en Bogotá el 13º Foro Nacional de Derechos Humanos y pues estábamos coordinando como Movimiento Nacional Carcelario, que es la organización desde la que trabajo el tema de las compañeras y compañeros en prisión. Estábamos a cargo justamente de la mesa carcelaria en el foro. Entonces acabamos de cerrar el foro y me vine corriendo a conectarme. Entonces, bueno, me alegra mucho haberlo logrado. Pues frente a la amable introducción de Víctor, pues contarles que sí, el tema carcelario pues no es exclusivo pues de la crisis carcelaria humanitaria en las cárceles, pues no es un tema exclusivo de Colombia, aun cuando pues en Colombia tenemos unas particularidades también pues que son bastante dramáticas, de las que supongo que vamos a hablar más adelante y ir desarrollando. No sé, Víctor, tú me vas explicando cómo es que vamos hablando aquí. Pero sí decir que pues es un tema que nos une también en la realidad aquí a los países que hemos tenido la prisión política como una práctica, ¿no? En nuestros países, Argentina, Chile, Perú, Brasil, ¿sí? Más arriba pues hacia Centroamérica, donde se vive el tema de la prisión política, uno porque se persigue pues a quien ha sido rebelde, se ha alzado en armas contra un Estado que considera injusto, pero también poco a poco la práctica de la prisión política pues se va extendiendo de la mano pues se va extendiendo también a todos los liderazgos sociales, de los movimientos sociales. Y acá más recientemente, como ocurrió también en Chile, pues tuvimos la revuelta, que en Chile llamaron la revuelta y aquí le llamamos una gran expresión de inconformidad social con el estallido social, que también en el que también participaron muchos jóvenes especialmente, pero no exclusivamente jóvenes, también los liderazgos sociales, y pues la respuesta represiva del Estado también fue el
atacar a los participantes en el paro, dispararles a los ojos. Acá también pasó lo que pasó pues en Chile, ustedes lo saben, y después, más recientemente, pues ha venido una ola de judicializaciones y de encarcelamientos de muchos de estos jóvenes que participaron en la protesta. Pero digamos, este es el fenómeno más nuevo, pero pues en Colombia tenemos una tradición desde histórica de la prisión política, de la que creemos que debemos proscribirla en nuestros países. Y también todo este tema, pues, de esta crisis carcelaria que se vive en nuestros países de la prisión política va unada también a otro tema dramático hacia el resto del conjunto de la población carcelaria que no son presas ni presos políticos, que está más vinculada al tema de llevar a la cárcel a la gente por delitos de pobreza, vinculados a la pobreza. Entonces, el Estado no garantiza el bienestar social a sus ciudadanas y ciudadanos, pero sí crea muchas conductas penales para encarcelarlos por pequeños delitos, y entonces esto trae un hacinamiento carcelario y luego pues trae toda la crisis humanitaria que en Colombia pues ya ha sido declarada varias veces por la Corte Constitucional, el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles que vivimos a día de hoy. Entonces se conjugan todo conjugado el tema de la prisión política con la aplicación del derecho penal del enemigo como una práctica que se extiende pues desde esa visión de la seguridad nacional, traída pues obviamente desde el imperio, y el modelo carcelario aquí tampoco copiamos nosotros pues los modelos más humanistas de privación de la libertad, sino que copiamos son los modelos pues precisamente los que despersonalizan más y le niegan más los derechos a los privados de la libertad. Y por el otro lado viene el tema de convertir a las cárceles en un gran negocio, que es de lo que habla Angela Davis, de esas industrias carcelarias donde esos seres humanos que ojalá pasen unas cadenas perpetuas, pero que se vuelvan maquilas de mano de obra gratis para poder ellos tener producción en sus fábricas. Entonces, todo esto se junta en el caso colombiano. Dejo ahí porque si no me le tomo el programa, mi querido Víctor. Vale, Liliana, pero más o menos ya se va midiendo la temperatura del tema pues que estamos tratando. Armando Villota es un activista también en el sur de Colombia que comenzó abordando la defensa de los temas de género, de los temas de las inclinaciones y gustos sexuales, etcétera, pero pronto se ha abierto unos espacios de cobertura en el campo de las víctimas del conflicto social y armado colombiano a nivel regional, a nivel local y también nacional. Yo quiero saludarlo, Armando, agradeciéndole que esté ahí, que esté aquí con nosotros en este foro, y pues lo que le quiero decir para tratar de motivarlo, que yo sé que usted maneja una gran argumentación, pues que en este tema de las diversidades de género y de las orientaciones sexuales, digamos, es de los que más resaltan ante la mediática masiva, pero lamentablemente solo cuando se presentan situaciones de hecho, situaciones de impacto judicial, y siempre se trata de asimilar mucho de esto, de estos temas con actividades al margen de la ley, actividades marginales desde todo el punto de vista de la observación social, pública y mediática, que hace que realmente cuando se mencionan estos temas de diversidad, entre las primeras cosas que piensa la gente, los primeros asuntos, son estos que tienen que ver con los temas de género. Pero aún así, los avances no son demasiados, digamos, en cuanto a tramitar una convivencia sana, de mutuo respeto, en fin. Buenas noches. Micrófono. Siempre suele suceder. Buenas noches nuevamente. Estoy muy contento, es un placer para mí estar aquí con ustedes.
Los saludo a todo el equipo de trabajo, a Liliane, a John Jairo, que lo veo por ahí, o sea, a todas las personas invitadas a hablar de estos temas. Y efectivamente lo que dice Víctor es cierto. Cuando uno habla de diversidades sexuales y de las diferentes formas de construirse, nuestras sociedades, y especialmente las latinoamericanas, todavía tienen muchas resistencias a estos temas. Todavía hay mucho sobre qué hablar, hay muchos temas sobre los cuales debemos necesariamente hablar, porque no estamos hablando de un grupo poblacional pequeño, sino que hay muchas personas allá afuera que sufren diferentes situaciones de violencia por ser lo que son. Y constantemente estábamos mirando casos en donde en un país como Colombia y otros países latinoamericanos, suramericanos, todavía se reportan situaciones muy graves de violación a los derechos humanos de la población LGBTI o SIG, como comúnmente se le llama, y pues tenemos que trabajar en ello, ¿no? Y en un país donde el conflicto armado se ha presentado tan fuerte, es necesario hablar porque hay miles de personas que fueron afectadas por esa violencia sin sentido, por esa guerra, y precisamente, pues un grupo de personas que ejercemos ciertos liderazgos y la defensa de derechos humanos, estamos ahí pendientes para que la invisibilidad y sobre todo la impunidad no siga reinando, ¿no? Entonces, hemos estado muy juiciosas, muy juiciosos trabajando en esos temas y pues yo lo agradezco, ¿no? Que se hablan estos espacios de discusión en donde muchas personas seguramente nos van a escuchar y podamos dejar, ¿no? Esa semillita eh, para que haya un diálogo, ¿no? Un diálogo más amplio y no hayan y no se perpetúen, ¿no? Esas ciudadanías de segunda, de tercera, de cuarta categoría que todavía algunos sectores sociales insisten en mantener, ¿no? Entonces ahí hemos estado activistas de toda Colombia, en las diferentes regiones, desde el sur hasta el norte, trabajando sobre estos temas para hacerlos visibles y, y ojalá, ¿no? Heredarle a las nuevas generaciones una sociedad donde podamos vivir y en donde el respeto, la inclusión sea como ese máximo, ¿no? De nuestra sociedad para construir la paz que tanto hemos anhelado, ¿no? Entonces, agradezco esta invitación y ya pues conversaremos al respecto. Muchas gracias, Armando. Y antes de darle la palabra a nuestros amigos y colegas en el sur del continente argentino, del continente latinoamericano, allá en Tucumán, en Argentina, Fede y Andrés, pues yo quiero presentarles a John Jairo Hernández. Él está en el centro del país y él desde la perspectiva de las comunicaciones mantiene un enfoque analítico muy profundo y muy crítico a la vez. Por eso me gustaría plantear con él el tema de los medios de comunicación. No sin antes decirles y agradecerles a la gente que ya está pegada a la sintonía de este espacio a través de los diferentes espacios, muros, redes sociales, chats, etcétera, que pueden enviar sus preguntas, expresar sus mensajes, sus saludos, etcétera, y aquí estaremos tratando de darle toda la circulación posible. John Jairo, los medios de comunicación son absolutamente responsables no totalmente, pero sí absolutamente responsables de la máscara o del perfil que adquieren. Yo no sé si John Jairo me alcanzará a escuchar en este momento. Ahí vuelve. Justo está en movimiento. Sí. Le planteaba John Jairo la responsabilidad de los medios masivos en que se haya configurado en el imaginario colectivo todas estas aberraciones, porque eso es lo que son, sobre lo que significa la diversidad, que hace que mucha gente entienda esto como que diversidad es sinónimo de minorías, de pequeños grupos que carecen de la potencia o de la fortaleza para asumir roles
de mando, de dirección, de orientación y que simplemente están ahí para acogerse a los que no son diversos, sino que imponen o una raza, o un color de piel, o una forma de pensar, una religión, una mística, etcétera. Y en ese escenario, los canales, las emisoras y ahora lamentablemente también las redes sociales se utilizan para eso, han contribuido a formar o a deformar la realidad de lo que significa la diversidad en ámbitos como los nuestros, los países latinoamericanos. ¿Sí escucha? Hola. ¿John Jairo? Sí, Víctor. Sí, Víctor. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan perfecto? Sí, ahí está perfecto. Bueno, no, saludar a Liliana y saludarlos a todos. Liliana y yo no la conozco personalmente, pero cuando en Voz Proletaria se vendía el periódico, siempre hablaba de la liberación de ella y de otros compañeros en Arauca que tuvieron una serie de falsos positivos, porque ante todo hay que decir que aquí se criminalizó cualquier tipo de organización social. Yo hice parte de Marcha Patriótica en el 2011 y esa organización fue perseguida simplemente porque defendía la necesidad de la solución política negociada al conflicto armado, que creo que era el primer elemento para generar el reconocimiento del otro como un contradictor político y no como un enemigo, que es la base de la doctrina de Jacobs, de la que habló Liliani, que es el derecho penal del enemigo. ¿Qué significa eso? Que al enemigo no se le reconoce ningún tipo de derechos. Ustedes saben que la misma Constitución de Colombia dice que cualquier procesado tiene presunción de inocencia, pero aquí bajo esa doctrina, cualquier persona procesada por ese delito de rebelión era prácticamente macartizado y ya era culpable. Y eso creo que eso era uno de los elementos más graves que vulneraban el principio de la presunción de inocencia y todos los otros principios de los derechos humanos fundamentales garantizados en Colombia. Recordemos que esas operaciones que se hacían, amigos míos, muchos cayeron en eso, y es que llegaban a un pueblo y se llevaban a todo el mundo, y usted y un pueblo de Chaparral, por ejemplo, y lo llevan para el búnker de Bogotá, y una vez le generan una ruptura familiar, pero usted no tiene plata, pues ¿qué come allá? Y el abogado, o sea, era una campaña utilizando los mecanismos judiciales como mecanismos de atemorizar y aterrorizar a la población. Es decir, nos hemos quedado pensando que el terrorismo de Estado simplemente es las desapariciones forzadas o los grandes crímenes que están documentados. No, también es la intimidación a través de los aparatos de justicia de las organizaciones sociales. Creo que eso ahí es un elemento que debe ser recogido hoy que estamos en una reconstrucción del Estado colombiano en un Estado de derecho. El otro elemento, Víctor, que a mí me parece importante plantear, que ya me ubican aquí en el café, es que, digamos, hay todavía una negación de los acuerdos en Colombia. Los acuerdos en Colombia aún no se reconocen. Es decir, es importante decirle a los televidentes, a los audiencias, que es que aquí los acuerdos se firmaron dos tipos de acuerdos. Primero, que fue el acuerdo final para la terminación del conflicto, 900 páginas, 5 delegados de FARC intelectuales, entre ellos Sergio Zuviría y otros, explican las causas del conflicto y el gobierno de Santos contrata a otros. Pero finalmente lo que se firma del acuerdo no era ni el 80% de lo que había ahí. Y parte de lo que se quedó por fuera era el tema de los presos políticos que quedaron en el limbo y que quedaron desconocidos de alguna manera por el acuerdo. No se ha hecho seguimiento qué ha pasado con eso, y aún siguen las persecuciones para la gente que tiene posturas políticas distintas. Sí, luego trataron de inventarse un enemigo, y con eso es para darle la palabra a los compañeros, y era el nuevo terrorismo, el terrorismo urbano que se querían inventar con las primeras líneas. Es decir, trataron de igualar a unos muchachos que salieron con palos y piedras con un grupo armado insurgente que no tenía ningún asidero en lo real, que eso fuera una rebelión. Pero entonces, de alguna manera, en Colombia sigue perpetuándose el modelo de la doctrina del enemigo interno, y creo que eso ahí es fundamental cambiarlo. Es decir, aquí se tiene que entender que si hay alguien es comunista, tiene derecho a hacerlo, que eso no puede ser criminalizable o anarquista,
porque precisamente eso es lo que ha permitido de alguna manera que se hayan perseguido distintas organizaciones sociales en Colombia, y por eso se dio un alzamiento armado en este país, que de no cumplirse muchas de las cosas, pues están dando 5 conflictos en varias zonas de Colombia, pero es importante decirles que de alguna manera está todo por hacer frente a ese acuerdo, e incluso hablarse de ese acuerdo se volvió un problema en Colombia, porque de alguna manera vendieron la idea de que el acuerdo fue una concesión a las guerrillas, cuando realmente fue la concreción de una serie de demandas sociales de muchos sectores, de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, y creo que ahí tenemos un reto de las organizaciones sociales. Bueno, listo, John Jairo. Dice Reinel Ariza que atento a este valioso espacio de análisis y preocupación por el tema de derechos humanos en el continente. Reinel Ariza, desde una prisión de máxima seguridad de Colombia, lugar donde persiste una cultura sistemática de violaciones de los derechos humanos a todo nivel por parte del Estado en cabeza de la instalación el IMPEC, que es el organismo que supuestamente ordena y regula todo este tema. Son asuntos muy puntuales los que manejan Liliani, Armando y John Jairo, pero que todos en este momento pueden caber dentro de esto, de lo que es el respeto de lo diverso, el respeto de lo que es diferente, porque como les decía al comienzo, finalmente todos formamos parte de lo mismo y todos somos diversos, si así lo vemos. Fede, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente, acompañándonos en estos diálogos aquí en Dossier Latinoamericano. Escuchamos sus planteamientos y tiene carta abierta para que entable diálogos, preguntas con cualquiera de nuestros invitados. Hola, gracias. Buenas noches. Saludos a todos y escuchando, muy sorprendido todo esto que se va exponiendo. Pero saqué hoy día algo de información para poder aprender, vivo aprendiendo. Y he visto que entre el 28 de abril y el 10 de junio, un joven, mejor dicho, el 21 de mayo, un joven fue detenido, encarcelado, agredido por su orientación sexual, donde por incitación de uno de los guardias cárceles, todos los presos que estaban adentro lo violaron en forma masiva por tener su orientación sexual. Yo pregunto a Armando, ¿cómo lo analizamos este tema? Porque, a ver, una cosa es que uno tenga un pensamiento político muy distinto o muy igual o muy a medias con otra persona. Y otra cosa es la orientación sexual. ¿Por qué se vengan de ese modo con la orientación sexual de este joven cuando estaba protestando por otra causa? Pregunto. Sobre esa clase de hechos han sucedido muchos en nuestro país y la mayoría de ellos absolutamente invisibilizados, ¿no? Por el sistema, por algunos sectores sociales, bueno, que se oponen al reconocimiento de derechos, y es precisamente allí donde creo que radica gran parte del problema, ¿no? El hecho de que observamos esa diversidad, esa diferencia, no como un factor que nos puede potencializar como sociedad, sino como un factor que muchos tienden a aniquilarla, ¿no? En nuestro país, la diferencia por orientación sexual o identidad de género, en muchos casos se ha buscado ser aniquilada, por eso existen tantos colectivos en nuestro país reclamando derechos, el reconocimiento de derechos, incluso existe una pugna muy fuerte, bueno, en este estado, en el actual gobierno ha cambiado un poco, hay hay vientos de cambio, pero hasta hace poco teníamos unos gobiernos absolutamente opuestos al reconocimiento de derechos de la población LGBTI, y cuando suceden casos como el que usted nos plantea, el hecho de agredir a una persona, no solamente es para causarle daño a esa persona, sino para utilizar el cuerpo de esa persona como vehículo
para enviar un mensaje al resto de la sociedad sobre las cosas que socialmente no son aceptadas, no son permitidas. Por eso sucede muy a menudo y en espacios de reclusión suele suceder muy a menudo que las personas cuando se identifican que son personas de la población LGBTI, pues se las agrede de tal manera que lo que se busca es enviar precisamente esos mensajes donde se quiere aniquilar, ¿no? O donde se genera tanto miedo que si no se puede aniquilar un grupo poblacional que es bastante extenso, se nos pretende obligar a volvernos a ocultar, como muchos años históricamente nos tocó vivir, ¿no? Bajo el miedo, vivir de una manera oculta, invisible, porque la visibilidad no era permitida, ¿no? Entonces, a veces, y esto sucede muy a menudo, que dentro de la población LGBTI, hombres y mujeres han sido agredidas sexualmente para atacar precisamente lo que se niega, ¿no? Lo que se pretende ocultar. Miren cómo es de paradójico, ¿no? Si a una persona se la ve mal, por ejemplo, en el caso que usted nos plantea de un hombre muy joven que fue agredido sexualmente, el hecho de que otros hombres lo abusen sexualmente, o sea, es no sé, ¿no? Una práctica recurrente que nos pone a pensar sobre esas situaciones, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar unos individuos para tratar de aniquilar la diferencia, ¿no? Por eso, incluso hay un informe de derechos humanos en Colombia muy conocido, que lo emitió hace unos años el Centro Nacional de Memoria Histórica, que precisamente se llama así, aniquilar la diferencia, que es lo que se busca, ¿no? Cuando se agrede a personas del colectivo LGBTI o SIG, enviando esa clase de mensajes, ¿no? Usted nos planteaba un caso en donde a una persona que reclamaba unos derechos se le agrede de cierta manera para silenciarla, ¿no? O sea, tal vez el objeto de esa agresión no era específicamente la orientación sexual, pero se dirigieron específicamente a su orientación sexual para enviar otros mensajes, ¿no? En nuestro país, y tenemos muchos casos en el marco del estallido social, como se le llamó a esa movilización de estos últimos años, precisamente para cambiar esas situaciones de exclusión tan fuertes que se han vivido históricamente. Los más jóvenes fueron objeto de vulneraciones, de agresiones sexuales para enviar esos mensajes, y a los jóvenes que se identificaron como integrantes de la población LGBTI se recurrió como una estrategia, como una arma de guerra, el abuso sexual. Entonces, por un lado, atacaban a los jóvenes que se movilizaban por el hecho de ser jóvenes reclamando unos derechos, y de paso se los atacó, se los vulneró sexualmente, para nuevamente enviar, ¿no? Esos otros mensajes, porque recordemos que ciertos grupos de nuestra sociedad, generalmente a los que los ligamos con esos sectores de conservadores, de ultraderecha, no quieren que haya el reconocimiento ni de mujeres ni de población LGBT, y por eso recordemos que los acuerdos de paz, precisamente el enfoque de género se lo atacó fuertemente y se lo utilizó como estrategia para aniquilar ese acuerdo de paz, porque así lo dijeron, ¿no? Y lo dijeron de manera descarada. Ciertos líderes de ultraderecha que dijeron que los iban a aniquilar ese acuerdo de paz, y se utilizó a la población LGBT y a las mujeres como estrategia para aniquilar ese acuerdo de paz, ¿no? Que tanto nos costó conseguir, luchar y suscribir entre el Estado y quienes reclamábamos, ¿no? El reconocimiento de derechos. Yo creo que pues ahí hay muchos casos que se nos presentaron, no fue un caso aislado, fueron muchos casos de gente joven abusada sexualmente en diferentes espacios, incluso con detenciones arbitrarias, que recurrieron a eso para
para tratar, ¿no?, de infundir miedo, de apartar a ciertos grupos poblacionales, porque la población LGBTI, en el marco de la protesta social, mayoritariamente, pues se movilizó también, ¿no?, apoyando diferentes causas, porque igual que otros sectores sociales, como mujeres, jóvenes, estudiantes, bueno, todos los que se movilizaron, afros, indígenas, pues la población LGBTI dio ejemplo en eso, se movilizó mucho, y pues creo que la estrategia que se utilizó, y que no logró pues detenernos, fue precisamente agredirnos, ¿no? Y nos agredieron en nuestros cuerpos, en nuestra sexualidad, que pues ha sido utilizada, ¿no?, como herramienta de agresión también. Listo, Andrés, ¿vas a participar, intervenir? ¿O Fede? Sí, cómo ¿Cómo, no. perdón? Compañero querido, Aquí estamos. gracias por esta conexión. La verdad que un gusto que sigamos materializando, Víctor, estas redes de la patria grande, como así nos gusta decir algunos. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hay, por lo que veo, compañeros y sobre todo compañeras demoradas por esto que contaba Víctor, del problema del tiempo, ¿no? Un temporal bravísimo en Colombia. Acá les cuento que hace un calor de 40 grados en el norte de Argentina, pero ya viene para completarla un aire de la Patagonia que mañana va a aliviar. Y bueno, yo aquí detrás de escena los escucho atentos, compartiendo, y bueno, con gusto de escuchar, sobre todo por haber estado por allí, por Colombia, más de una vez, y así que lo sigo atento y me interesa mucho el tema y bueno, estamos tratando de seguir actualizados y bueno, con Víctor nos conocemos por esos territorios prohibidos para tanta población civil, prohibidos para la paz, ¿no? Y sé lo que ha costado y lo que viene costando el acuerdo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar allá en 2017 con otro compañero de la ANCU TV, ahí en enero, justito un par de meses antes del cierre del acuerdo, y bueno, después hemos visto desde acá con la impotencia las traiciones del gobierno, las traiciones del uribismo en el gobierno colombiano, y con grata felicidad y optimismo desde acá vimos y festejamos las elecciones de Petro y Francia, así que lo sigo escuchando. Vale, listo, Andrés. Entonces, yo quiero aprovecharme de esto. Todos los temas, todos los enfoques son importantes, pero quiero aprovechar la presencia de Liliani para que hablemos un poco de lo que se denomina los presos políticos. Ayer, indagando con la gente que estaba en el foro, me hablaron de aproximadamente 2.000 presos políticos aún en las cárceles de Colombia, sin una situación judicial clara aún. Escuché también una frase: presidente Gustavo Petro, la paz total sin los internos nunca va a ser paz total, como se pretende. Entonces, tiene la palabra Liliani para que hablemos de esos dos temitas relacionados con el área en que usted más desarrolla su lucha social. Bueno, muchas gracias. Acá tengo un poquito de ruido de la mascota y todo eso, pues, creo mis disculpas de antemano. Es parte del tema. Espérame un segundito. Bueno, el tema de presas y presos políticos, como hablábamos, pues es un tema que en nuestro país no es un tema nuevo. Cambian quizá los compañeras y compañeros que llegan a prisión, pero también tenemos compañeras y compañeros como Reinel, que nos está escribiendo allí por el chat. Los compañeros de las cárceles están conectados a este programa. Muy interesados en seguir el programa, porque participaron también ayer muy activamente y a través de, aquí tengo la camiseta puesta todavía, el Movimiento Nacional Carcelario. ¿Me desconecté? ¿Hola? Ahí está perfecta, yo lo escucho. Ok, sí, bueno, todo está bien. creo que nos congelamos, pero bueno, a través del Movimiento Nacional Carcelario, que es un movimiento social que nació de las entrañas justamente de las personas privadas de la libertad hace muchos años en las cárceles. O sea,
no me acuerdo, cuando yo estuve en la cárcel también participé de las actividades del Movimiento Nacional Carcelario, estando en prisión, pero antes de nosotros ya había habido otras compañeras y compañeras que empezaron a organizar lo que hoy se llama el Movimiento Nacional Carcelario, y hoy pues consideramos que con la coyuntura actual se hace muchísimo y más importante tener vivo el Movimiento Nacional Carcelario, porque estamos en una coyuntura pues muy importante en nuestro país con la llegada del nuevo gobierno, y por supuesto las personas que están adentro tras las rejas pues tienen muchas expectativas con el nuevo gobierno, especialmente para que esa realidad tan cruel, tan cruda que viven en la cárcel, en la prisión, pues pueda tener un cambio, que se hagan unas reformas profundas a la política criminal, que se hagan unas reformas profundas al sistema penitenciario, carcelario. Las cárceles no solamente, en las cárceles no solamente las personas privadas de la libertad sufren porque están privadas de la libertad en sí mismo, sino porque se les conculcan todos los demás derechos, pero además porque las instituciones que deben velar por el tema penitenciario y carcelario son las instituciones más corruptas, están dentro de las más corruptas pues del Estado. Entonces las personas privadas de la libertad además se vuelven un negocio de estas instituciones que les cobran por absolutamente todo. Al interior de las cárceles prácticamente ellos están secuestrados también dentro de los propios patios, porque al interior de las cárceles les cobran por acceder a una celda, les cobran peaje por pasar de un patio a otro, les cobran por entrar una encomienda con sus artículos de aseo básicos, les cobran por entrar algunos elementos para trabajar dentro de la cárcel. Todo vale dentro de la prisión. Y si no tienes con qué pagar, entonces viene la tortura, vienen los golpes, vienen las medidas pues también violentas dentro de la cárcel. O sea, se ha vuelto cada vez más invivibles las cárceles colombianas, y por eso pues vemos la necesidad y la importancia en este nuevo gobierno, y estamos tocando todas las puertas a nivel del alto gobierno pues para que se siente a hablar con un movimiento organizado de las personas privadas de la libertad, pero además afuera estamos sus compañeras, sus compañeros, las esposas, están las familias, estamos quienes fuimos también ayer presas y presos políticos o también sociales, que son conscientes de que hay que organizarse y luchar para hacer reclamación de derechos. Pero del lado de esto también están pues ya la parte particular de las presas y presos políticos en Colombia, que son aquellos sectores del movimiento social, o como decimos, de las organizaciones insurgentes, que han sido encarceladas y que cumplen ahí unos procesos muy largos, y procesos pues que también en los tribunales, ante los jueces, se los trata con especial dureza. Y justamente hoy y ayer en el foro estábamos denunciando que cada vez más se desnaturaliza en nuestro país el delito político. Es decir, ya ni siquiera, a pesar de que estén los códigos, que existe un delito por motivaciones políticas que no te hace delincuente, pero lo llaman delito político, hasta eso se está perdiendo en Colombia. Entonces, por ejemplo, los dos chicos de las primeras líneas que fueron judicializados ya ni siquiera están siendo judicializados por delitos de carácter político, sino por delitos de carácter como delincuentes comunes. Entonces le están aplicando terrorismo, concierto para delinquir, bueno, otro tipo de delitos, porque cada vez más pues se niega la existencia del delito político en Colombia, y esto hace más grave pues la solución, la búsqueda de soluciones. Han hablado algunos compañeros sobre el acuerdo de La Habana, y sí, era un acuerdo necesario que se dio, y pues en todo acuerdo de paz en el mundo, pues los primeros que deberían salir son los presos políticos que tienen las organizaciones que hacen una negociación de un proceso de paz. Pero esto no ocurrió así con el proceso que se firmó con las FARC, no ocurrió pues en su totalidad, porque siguen compañeras y compañeros en prisión, aún habiendo firmado un acuerdo de paz. Después de 6 años de la firma de un acuerdo, después de que como resultado de ese acuerdo se creó una ley de amnistía e indulto, que es la ley 1820. Han pasado 6 años de la firma del acuerdo y todavía tenemos más de 300 compañeras y compañeros presos.
Pero además tenemos un montón de compañeros combatientes asesinados, más de 330 compañeros y compañeras y compañeros asesinados, que provoca que muchos otros compañeros, y ante el incumplimiento del acuerdo, como decía uno de los compañeros, pues en muchos de nosotros, los que no quieren dejarse matar, pues se devuelven otra vez a la lucha insurgente. Y esto que ha traído que muchos de ellos, estando de nuevo en la lucha insurgente, son capturados en el ejercicio de la rebelión y ahora también están en las cárceles. Es decir, para nosotros quienes lideramos este trabajo de la lucha carcelaria, es muy importante este momento de la paz total de la que habla el presidente Petro, de que sea posible y además ampliándola, porque ya lo vimos con el proceso de paz de La Habana, que era insuficiente sentarse a empezar a tratar de trabajar un proceso de paz con un solo grupo alzado en armas, porque entonces queda todo el resto de grupos que están alzados en armas, pues copando los espacios que nosotros, por ejemplo, como FARC dejamos y salimos pues de esos territorios, entonces los copan otros grupos armados, algunos desde el lado pues del paramilitarismo y también pues desde el lado de algunas insurgencias que permanecen en armas. Por eso, cuando el presidente Petro habla de que no hay que dialogar solo con un grupo o con una insurgencia, porque no solo está el diálogo pues con un actor político, sino que hay que buscar otras salidas para otros grupos de crimen organizado, ya no actores propiamente políticos, sino de delincuencia común, pues nosotros lo saludamos porque es la única forma de irnos encaminando justamente a esa transición democrática en el país, pues que nos conduzca por fuera de la única opción posible en la guerra y empecemos a transitar pues con caminos que nos lleven un poco más a conocer en el país, porque no lo hemos vivido nunca, qué es eso de vivir en un país que no está en guerra, ¿sí? Y en las cárceles esto tiene una repercusión muy importante. Cuando desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz, el Alto Comisionado Danilo Rueda envía el mensaje vía medios de comunicación diciendo: si cualquier grupo que quiera hacer la paz, de los que están grupos armados organizados, estamos hablando, o insurgencias, si están decididos a hacer la paz, envíen una nota, un mensaje, háganos llegar algo de que tienen esa decisión. Mire, y los mensajes empezaron a salir de todos los grupos y empezaron los grupos armados organizados, las insurgencias, pero también desde las cárceles. Desde las cárceles, los compañeros que están en el Movimiento Nacional Carcelario han hecho muchos llamados. Hay un llamamiento público que lo han hecho al nuevo gobierno, a los nuevos congresistas, porque al interior de las cárceles pues se vive la guerra también, porque se traslada lo que se vive en sociedad, se vive al interior de las cárceles, solo que ellos lo viven con una especial crudeza porque están en medio de muchos fuegos también allí. Y fíjese lo que es estar en esa situación, pues en esos patios, donde está en un mismo patio guerrilla, paramilitares, las oficinas de cobro de sicarios, etcétera, etcétera, pues y además están enfrentados a la violación de sus derechos humanos, a que se les pisotee su dignidad, pues ellos se han venido juntando en unas mesas carcelarias, que es justamente lo que hoy salió como conclusiones también del Congreso de parte del Movimiento Nacional Carcelario, que aquí les comunico, si están los compañeros conectados, la plataforma del Movimiento Nacional Carcelario, que está compuesta por 8 puntos de negociación con el gobierno nacional que se le está proponiendo, quedó recogida íntegramente dentro de las conclusiones del foro de hoy. Porque es que también ese modelo de negociar en lo regional y en lo nacional tiene que trasladarse a las cárceles y tienen que hacerse unas mesas regionales y unas mesas nacionales donde se escuche a quienes viven la prisión, que son las personas privadas de la libertad, en una mesa para tratar de resolver el problema de las presas, las personas privadas de la libertad en lo humanitario y en los derechos humanos, y por el lado pues de la negociación política con los grupos armados para que se resuelva también por vías de amnistías e indultos o lo que se vaya a reconocer en una negociación. Perdón por haberme extendido la palabra, pero no. este tema y yo me apasiono cuando hablo de todo esto. No. Todo esto tiene mucha importancia. Estamos seguros que las audiencias
en el sur y en cualquier lugar de Latinoamérica y del mundo donde nos que estén poniendo atención les interesa y les va a llamar la atención. Andrés y Fede, yo creo que Andrés puedes leer un poco, por favor, los mensajes que han llegado y al mismo tiempo invitar a que nos sigan escribiendo, comentando. Si los internos están atentos a esta emisión en las cárceles de Colombia y de cualquier lugar, con mucho gusto le daremos difusión a este mensaje. Creo que John Jairo quería intervenir sobre este tema. Sí. Víctor, si podés, o John Jairo, o si puede leer alguno, porque no estoy de la computadora, así sí, que mire, está no Claudia Vizoso Pose. Buenas noches, compas. Saludos al panel y a la audiencia. Levantar la bandera de los derechos humanos no es tarea fácil y luchar por ellos mucho menos. Se vivencian ataques hasta en los círculos más íntimos. Es increíble que los medios hegemónicos logren polarizar al pueblo de la manera que lo hacen. Ahora hay que luchar por el derecho de estar informado con pruebas y datos fehacientes. Cárcel, pero para los periodistas que practican la mala praxis en la profesión. Eso dice Claudia Vizoso Pose. Frente a lo que dice Liliana y Miriam, hay otro, está Reynel, que parece que es un prisionero político. En las prisiones colombianas la instalación están haciendo uso del modelo de política criminal, estigmatizan, los persiguen a quienes por diversas razones nos hemos organizado entre las cárceles para la defensa de nuestros derechos humanos y fundamentales, hoy en el Movimiento Nacional Carcelario MNC, Reynel Ariza. Parece que Reynel es uno de los presos políticos que hace parte del MNC. Yo creo que es importante, mire, Liliani dice una cosa que me parece importante y es, aquí no hemos dimensionado el papel de los medios, cómo juegan con la demonización de la población. Voy a dar un ejemplo. Ahora que nos encontramos próximamente en Halloween, uno se encuentra y eso parece inocencia, cuando un muchacho del Congreso dice que están haciendo brujería porque tienen unas imágenes relacionadas con temas del páramo de Santurmán. Y a uno le parece eso jocoso, pero realmente no. Porque realmente en un libro que se llama el libro negro de la izquierda latinoamericana, la ideología de género de un argentino que no sé si Andrés lo conoce, que se llama Agustín Laje, que creo que es uno de los cuadros de la derecha latinoamericana que viene promoviendo unas ideas absurdas, que es una mezcla de fanatismo religioso con unas lógicas de la biología que son absurdas. Y entonces vienen diciendo de alguna manera esto, y es que usted ya no es ni siquiera un humano, sino es usted un demonio, ¿cierto? Y al demonizarlo bajo esos criterios, le dan derecho al establecimiento de hacer lo que quieran con esas poblaciones. Voy en el caso del LGTBI con lo que hace Agustín Laje. Pero en el caso de los presos políticos es que aquí hay un discurso que nos vendieron, es el terrorismo, ¿no? Recuerden que el terrorismo es un discurso que surge después del 2001 con la caída de las Torres Gemelas, y ahí desaparecen el delito político. Entonces, luego le ponen narcoterrorismo, entonces ya no era terrorismo, sino que era también organizaciones narcotraficantes. Y de alguna manera eso contribuye a la demonización. ¿Quiénes hicieron eso? Los medios de comunicación, ¿sí? Porque si ustedes saben, y eso es una de las demandas, es nosotros nunca escuchábamos la voz de la gente de las cárceles o de los presos políticos, y nunca escuchamos esas voces, y creo que ahí es donde está la posibilidad. Por hacer ese reconocimiento debemos empezar a escuchar esas voces. Creo que lo que está haciendo el espacio hoy, por ejemplo, y me parece, Liliana, muy importante lo que está planteando, y plantearle a los senadores del Pacto Nacional un debate serio sobre la situación de los presos políticos frente al acuerdo de paz, porque ese acuerdo se firmó, ¿sí? Y ahí hay unos incumplimientos, pero otro elemento central es cómo vamos a dar el tránsito en los medios de comunicación al reconocimiento de las otras fuerzas, ¿sí? Porque es que aquí tenemos una derecha que no solo es partido político, sino es partido en medios de comunicación. Es decir, son medios de comunicación que casi que son partidos políticos de oposición en Colombia, y en Argentina los tienen también ustedes, pero en Colombia digamos que por la persistencia del conflicto armado es muy peligroso, porque aún dentro de las organizaciones del establecimiento de lo que llaman los organismos de seguridad persiste la doctrina del enemigo interno, y aún se sigue persiguiendo a la gente bajo esa lógica. Entonces a usted le clavan rebelión, pero entonces si no le pueden clavar rebelión, le clavan terrorismo, y entonces le clavan cualquier cosa en una protesta, y ahí lo etiquetan. Entonces yo sí creo que hay un debate importante, y es cómo han jugado los medios de comunicación en el papel de demonizar. Porque cuando yo lo demonizo a usted ya no es un ser humano, usted ya es prácticamente la encarnación del mal, y la encarnación del mal, ¿cómo se acaba? Se extirpa con la Inquisición, y esa es la historia que tenemos hace rato. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión importante de Víctor y Andrés, y es los medios que están haciendo, y cómo hacemos para contrarrestar esos medios hegemónicos.
Vale, muy interesante, muy importante. No sé, Fede, ¿tú qué podrías sumar a este aporte y a lo que han dicho los panelistas desde la visión en el país que tú habitas? Fede. Hola. Fede, a ver, micrófono. Perdón, ahora sí. Bueno, aquí acaban de nombrarlo a Agustín Laje. Para mí es mala palabra porque está muy relacionado con el grupo de los 5. Y en ese grupo de los 5 está un señor de apellido Milei que anda haciendo ruido en la política argentina, ultraderecha, nazi, recalcitrante, malo, y que para mí quiere desvirtuar una realidad de la patria grande y de lo que estamos hablando sobre todos estos temas. Que no concuerdo, no concuerdo con esta gente. Lo que acaba de decir del AGE, sí, anda haciendo planteos muy estúpidos sobre el tema biológico y echando por tierra teorías que nosotros las estamos viendo desde otro punto de vista y que nosotros creo que somos los más acertados a todo esto que se viene hablando. He quedado muy tonto con el tema cuando me lo nombraron al Agustín Laje. Es un mercenario de la derecha, no sé si llamarlo así, porque quiere desvirtuar una realidad que se está viviendo en América Latina con el tema de los derechos humanos, el tema económico y el tema del hambre. No sé si vale la reflexión que estoy haciendo, digamos, en todo tu revoluto que estoy viendo y escuchando. ¿Vale? Vale, Fede. Andrés, ¿quieres aportar algo? Armando, ¿quieres sumarse Sí, como al...? perdón, Armando, sobre lo que decía John Jairo, a Lula en esta semana y el anterior le directamente, no sé cómo no contarlo sin reírme, ¿no? Pero directamente decían que era el diablo, ¿no? Lo trataban de demoníaco y hubo que salir a aclarar y munición cruzada entre obispos, pastores, un debate interreligioso, algunos con las armas del bien y otros con la mugre, ¿no? De poder creer que van a instalar que esto que decía en vísperas de Halloween John Jairo, y bueno, evidentemente en algunas funciona, ¿no? Yo lo que no puedo... Un aporte rápido para el compañero Argentina. ¿Por qué hablo del AGE? Porque es que yo le he hecho seguimiento un poco, hasta tengo ganas de leerme el libro, pero no sé si sea capaz, pero creo que hay que hacerlo, porque tiene dos. Pero resulta que él vino a asesorar aquí al Centro Democrático, o sea, hubo una reunión entre el AGE y yo, y ese es el AGE. O sea, el AGE se está moviendo en América Latina muy fuerte, y es una derecha que ya no discute lo económico, es decir, esa batalla ya la perdieron. Ellos saben que el neoliberalismo fracasó, pero ahora se meten con la discusión unas cosas muy amorfas como la moral o como cómo debe ser la sociedad, y mezclan esos temas y entonces están apostándole a eso, una derecha moral. Eso es lo que juega la gente. Correcto. Armando, reseñamos el saludo de David Bravo, de Ana Astorquiza, seres que usted y yo sabemos que nos quieren bastante y por eso no se pierden un espacio como este que estamos difundiendo a usted. Y lo mismo el saludo para el compañero Reinel Ariza, preso político, como él mismo se define, quien nos ha enviado varios mensajes. Este último dice: la macabra política criminal en Colombia se ensaña contra los luchadores que de alguna manera elevan su voz de inconformismo. El modelo penitenciario no es ajeno a esa política de estigmatización. Un abrazo, compañero Reinel, y Armando tiene la palabra. En Colombia, no sé si en otros países esté sucediendo lo mismo, pero cuando se habla de medios de comunicación, y ustedes pusieron pues ese tema que a mí me llama muchísimo la atención, pero no soy especialista, pero dentro del humilde conocimiento que pues me generan el tema de los medios de comunicación, se me viene inmediatamente a la cabeza una pregunta que en el día de ayer un político colombiano hacía, porque le causaba inquietud cómo una persona como Elon Musk decidió invertir muchísimo dinero y vino todo este año haciendo una inmensa publicidad
porque iba a comprar una plataforma, como lo es Twitter, ¿cierto? Y él decía, bueno, si Twitter para los usuarios es un servicio gratuito, ¿por qué una persona que piensa en dinero quiere invertir en esa plataforma? Y yo le respondí, dentro de, pues, de esos conocimientos, que él está comprando pues un medio de comunicación, porque Twitter, a mi manera, es un medio de comunicación muy poderoso, y ustedes mejor que nadie saben que pues las comunicaciones son ese cuarto poder, ¿no? Y los medios de comunicación, dentro de esa responsabilidad que ustedes han mencionado, los medios de comunicación, generalmente los que son pro Estado, pro derecha, pro sostenimiento de cómo han venido funcionando los gobiernos que se oponen al reconocimiento de derechos, pues sirven como un instrumento, ¿no? Para moldear el pensamiento, para moldear las personalidades, para moldear todo como la derecha quiere que sea. Ese sistema de homogenización, ¿cierto? Donde se quiere que todos seamos heterosexuales, también de derecha, donde pensemos de la misma manera, donde seamos religiosos de las religiones que pues, la derecha nos quiere imponer, mayoritariamente la católica. Entonces, o sea, son una serie de sistemas que nos quieren imponer, y los medios de comunicación, en su mayoría, pues la responsabilidad recae sobre eso, ¿no? Porque se han dedicado, los medios de comunicación tradicionales, se han dedicado a promover esas ideas de derecha, ¿no? Y todo lo que se aparte de ese modelo impuesto, pues ya se convierte en un problema, ¿no? Que debe ser eliminado. Recordemos que la derecha a nivel mundial, a nivel global, pues se resiste, ¿no? Al reconocimiento de derechos, y vemos cómo en muchos países cambios que se han dado, pues están en peligro, ¿no? Recordemos ese nuevo debate que se da con el tema del aborto en Estados Unidos, ¿no? En donde muchos estados que ya habían logrado avances para el reconocimiento de la autonomía de los cuerpos de las mujeres, para decidir sobre si se quiere o no tener un bebé, pues hay muchos estados que ya están dando, ¿no?, pasos hacia atrás, y nuevamente se puso eso ante la Corte Suprema de Justicia, y en donde se peligra esos pequeños avances, ¿no? Y eso está sucediendo, creo que en la gran mayoría de países, en donde los cambios que se han conquistado se han ido para atrás. Recordemos lo que está sucediendo en este momento en Italia, ¿no? Con la nueva, no sé cómo se llama ya, primer ministra, presidenta, no sé, que es una mujer ultraderecha, en donde ya anunció que cambios que han conquistado colectivos sociales, esos muy seguramente se van a echar atrás, ¿no? Los derechos de las mujeres, de los jóvenes, LGBTI, bueno, todas esas cosas que han costado sudor y lágrimas, pues se pueden ir atrás, ¿no? Entonces yo creo que en los dos temas que se estaban planteando ahí, tanto la responsabilidad de los medios de comunicación como esa nueva, cómo le sirven al no reconocimiento de derechos, pues es muy grande, ¿no? Por eso actualmente en Colombia hay un debate muy grande sobre los medios de comunicación tradicionales y cómo los medios de comunicación alternativos, afortunadamente como en espacios como en el que estamos actualmente, pues son mejores para informar, mejores para comunicar la realidad de las situaciones, porque los medios de comunicación tradicionales lo que se han dedicado es a mentirnos, ¿no? A decirnos lo que la derecha quiere que nosotros creamos como única realidad, ¿no? Y hoy lo mirábamos en una marcha uribista que se estaba dando en algunas ciudades, marcha que se ha convertido en un vehículo para vulneración de derechos también, ¿no? Porque son marchas que las disfrazan de marchas pacíficas, pero que son muy violentas, con un discurso muy fuerte, y en donde los medios de comunicación que se atrevieron a tratar de hacer un seguimiento a esas marchas fueron agredidos, ¿no? Y muchos comunicadores alternativos ya denunciaron en redes sociales que su vida hoy corrió peligro debido a eso, ¿no? Porque pues pensar distinto, comunicar distinto, los comunicadores han sido objeto de violaciones en nuestro país y en otros países latinoamericanos. Recordemos lo que sucede en México, en donde ser periodista es
peligrosísimo. En Colombia también, en otros países también, ¿no? Entonces yo creo que el análisis de los medios de comunicación y de la responsabilidad es muy grande, ¿no? Y quienes asumen esos procesos de comunicación alternativa, pues han tomado en sus hombros una responsabilidad grandísima de comunicarnos con verdad. Así es, siempre que planteamos estos temas, terminan puestos sobre el tapete de las culpabilidades los medios de comunicación. Parece que ese es un mal con el que hemos cargado durante décadas, durante mucho tiempo, y que todavía no tienen perspectivas de una alternatividad clara. Están las redes sociales, se puede disponer de estos espacios, pero ellos siguen manejando el poder económico, contando con los recursos y el poder político, porque saben que ahí hay un proceso de retroalimentación en taparse, lo que hacen los unos, lo que hacen los otros, pero son estrategias muy diseñadas, que lamentablemente trabajan con un perfil medio de ciudadanos como nosotros, los latinoamericanos, los mexicanos, los colombianos, los centroamericanos, en los cuales nos dan una valoración intelectual tristemente baja, ¿sí? O sea, nos tratan así porque piensan que somos lo suficientemente estúpidos para tragarnos ese cuento, para creer que lo que ellos dicen es la verdad, que tenemos tal grado de ignorancia que jamás vamos a tener ni siquiera la iniciativa de cuestionar lo que nos están obligando a hacer a través de un discurso, de una palabra bonita, de unas frases inventadas o de unos argumentos que son tan elementales, tan básicos, tan llenos de falsedad y de mentira, que uno no entiende cómo la gente los toma como ciertos, pero lo hace. Y es con eso con lo que juega todas esas esferas y esos estratos de poder a través de los medios de comunicación, como los está planteando Armando. Si tiene más argumentaciones sobre este tema, este capítulo, tienen la palabra. ¿Quién quiere hablar? Sí, Víctor, mire, yo creo que hay una reflexión y es el papel, por ejemplo, que ha cumplido Telesur. Yo creo que lo que representó Telesur, gracias a la asesoría que tuvo Ignacio Ramonet y en Venezuela, fue fundamental porque Telesur permitió de alguna manera conocer cuando se dio el golpe contra Chávez y que realmente eso fue una operación organizada para sacar del poder a un gobierno, pero también cuando se dio el golpe contra Rafael Correa. Es decir, de alguna manera a mí estas marchas que están pasando hoy en Colombia no me parecen tan inocentes porque vienen escalando constantemente. Es decir, el discurso es de odio, profundamente de odio, no es un discurso racional, es una apuesta de psicología de masas aplicada muy bien a través de unas arengas estructuradas donde se repite constantemente un discurso, pero el discurso es demonizar al otro. Yo escuchaba, por ejemplo, hoy esas marchas y decían no más Petro. Petro lleva 3 meses y entonces no más Petro, ¿qué? No es la reforma tributaria y no han aprobado nada. Sí, pero realmente a ellos no les interesa la verdad. Es decir, lo que debemos entender, y creo que eso lo descubrimos con la pérdida del plebiscito por la paz, es que yo le decía a los compañeros, mientras nosotros estamos explicándole a la gente un acuerdo de 800 páginas con una cantidad de complejidades, y estos manes le están diciendo a la gente que se van a volver gay los niños, que la parte de género es que van a obligar a las escuelas a hablar de que los niños con unas cartillas que estaba dando Europa para la formación homosexual, y mejor dicho, pervirtieron todo, pervirtieron algo tan elemental como el tema de el punto de género en el acuerdo de paz, que era reconocer cómo habían sido afectadas las mujeres de manera diferente a los hombres en el marco del conflicto político, social y armado, donde sus cuerpos eran usados como botín de guerra, y en muchas zonas del país los grupos paramilitares o el mismo Estado vulneraba los cuerpos de las mujeres como una forma, y lo decía eso muy bien Armando, como una forma de ocupación del territorio simbólico que es su cuerpo, y de esa manera genera terror. Pero creo que aquí tenemos una deuda y es los medios de comunicación. Entonces uno mira y la mayoría de gente, porque uno piensa que no, o sea, a uno tenemos que bajarnos de esa burbuja, uno piensa que los medios de comunicación tradicionales no inciden, y usted va a la mayoría de casas a las 12 y están viendo 2 canales de televisión casi siempre, ¿cierto? Y uno se subió a un taxi y uno ya le da miedo hablar porque están escuchando una emisora también. Entonces, digamos, si no se logra construir una agenda de medios alternativos que le cuenten la otra versión al país,
Mire, uno de los puntos del acuerdo de paz, y que eso lo atacaron de una manera feroz, era el tema de entregar emisoras comunitarias y eso lo pusieron a toda, porque es que la parte de la negación del otro, Liliani, y por eso me parece que lo que estás haciendo es muy importante, y es darle voz a esos sectores que no tienen voz. Aquí todo el mundo está hablando de las reformas a la universidad, y me parece muy bien, y la reforma del campesinado, pero ¿qué va a pasar con los presos políticos? Vamos a hablar ahora entonces de una ley de perdón para las primeras líneas, pero se nos está olvidando la gente que estuvo en un conflicto armado, en una situación muy compleja, que muchos tuvieron hasta montajes judiciales, porque es que hacer un montaje judicial a un campesino es relativamente fácil. Te voy a contar una historia, yo creo que la conoces, el de Olivo Saldaña, un desmovilizado de las FARC que eso entregaba gente y eso lo volvieron un informante el berraco, y por eso ese señor se capturó una cantidad de gente. ¿Y cuál era el asunto? Él se desmoviliza, se termina volviendo informante del ejército, y el ejército, en aras de conseguir positivos, ya sabemos cómo es el tema, pues montaba una cantidad de cosas, y hay muchísima gente todavía presa por montajes. O sea, ni siquiera eran actores del conflicto armado, para ponerlo en términos de eso, y los capturan y los condenan. Entonces, ahí todavía hay una gran deuda. Pero ¿cómo hacemos eso? Tenemos que visibilizar los procesos, y esa es clave la comunicación, Víctor, y es clave, Armando, porque con todo el respeto que se los merecemos, a veces nosotros pensamos que la población es más culta de lo que creemos, y realmente, lo decía JJ Rendón, engañar al pueblo colombiano es muy fácil, y nos lo demostraba muchas veces. Yo no podía entender, por ejemplo, y con eso cierro, que nos vendieron el cuento del castrochavismo. O sea, yo decía, ¿pero qué es esa vaina? Castro y Chávez no tienen que ver, Chávez es producto de otro contexto, Castro ya murió, Revolución Cubana, esos son los 50, pero nos mezclaron de esa manera el castrochavismo y fueron capaces de desestabilizar Venezuela para provocar esa migración, porque todo eso fue provocado para asustar a la gente. O sea que ellos vengan con el miedo de cualquier manera, demonizando, miedo económico, generación de odio, programas de negación del otro, que llaman programas de odio. Y entonces nosotros ingenuamente pensamos, con la racionalidad de explicarle a la gente que vamos a hacer esas reformas, cuando la gente está imbuida en un discurso de desconocimiento del otro. Recuerda el Ku Klux Klan. Cuando usted lee los textos de estos manes del Ku Klux Klan, ellos niegan a la población afrodescendiente como si fueran casi que nada, ¿sí? Y entonces, ¿cómo dialogo yo con un fanático? Eso es una discusión, porque yo tengo la tesis de que el Centro Democrático no es un partido, es una secta política. Y es una secta política que se basa en el fundamentalismo, pero que tiene un alto componente de irracionalidad, pero conduce todo a través de la psicología de masas, que eso es fascismo puro y bien organizado, porque eso funciona y lo han hecho. Y nosotros enfrentamos una fuerza de ese tipo con racionalidad, cuando ahí el camino no puede ser la racionalidad. Entonces, creo que ahí los medios son claves, porque tenemos que formar audiencias para que piensen, no para que piensen como nosotros. Yo le digo a la gente, pues vea Telesur, si no quiere, pues no lo vea. Pero mire que quitaron hasta RT de Víctor, y aquí nadie le pareció chistoso. Entonces, le doy un ejemplo. Todo el mundo con el que yo hablo ese Putin es un malvado, invadió Ucrania, bueno, y todos los medios hablan mal de Putin. Le han dado la oportunidad a los rusos de saber qué carajo está pasando, porque cuando los Estados Unidos instalaron misiles, los cubanos, para atacarlos, se armaron el grito, ¿sí? En el cielo, pero entonces Putin se tenía que aguantar que lo invadiera la OTAN en un país que es frontera. Pero eso es el ejemplo. Putin es malo. Pregúntenle a la mayoría de la gente quién piensa de Putin. ¿Y de dónde sale la idea de Putin? Pues de los medios de comunicación. ¿Sí ven cómo construyen un imaginario social a partir de la repetición? Por eso creo que aquí tenemos una deuda, y es, necesitamos medios. Y eso es un derecho, porque si no, la pelea va a ser compleja. Correcto, correcto. Calumniar, que de la calumnia algo queda, se ha dicho siempre, y ese es un recurso que se sigue utilizando, y para estas estrategias es válida. Los de Esca Hierbabuena dicen, acá en los bares está TN, una red de derecha. Saludamos, gracias por estar con nosotros. Matías Paunero, los medios de comunicación cada vez más están controlados por el poder, sea político o económico, o por el simple hecho de lo que está de moda, vende. Más allá de presentar una realidad, un análisis o crítica, solo venden al público como ellos mismos fueron comprados. Les agradecemos a todas las personas que están con nosotros, a Vanessa Zanaki, que ha estado acompañándonos en estos espacios. Gracias por estar atenta, y esperamos que sigan opinando, aportando a esta conversación que, mire, nos permite conocernos un poco más, saber que entre nosotros, entre nuestros hermanos, hay interés por nuestra suerte, por lo que nos está pasando, por lo que nos puede pasar. Si quieren comentar,
Todos tienen la palabra. Yo le quisiera preguntar a Liliani cuál es la situación de los presos políticos en Colombia, pues que fueron capturados como presos políticos en Colombia, pero que fueron finalmente extraditados, como es el caso del compañero Simón Trinidad. Muchas gracias. Muchas gracias por esa importante pregunta también, ¿no? Hoy justamente en el marco también del foro aprovechamos para exponer su caso, que hay mucha gente que, como ustedes dicen, permeada incluso que son cercanos a los procesos sociales y todo esto, desconocen estos casos particulares de compañeros, luchadores, rebeldes o sociales, que pues están pasando una prisión demasiado dolorosa, ¿no? Demasiado tortuosa. Ese es el caso de Simón. Entonces pusimos el caso de Simón, ya había compañeros que no conocían de lo que ha vivido Simón Trinidad ya hace más de 16 años, extraditado ilegalmente, con un montaje que le hace justamente Álvaro Uribe, obviamente con la colaboración de la Embajada Americana y de las fuerzas de inteligencia americanas para poderlo extraditar, porque la Constitución política prohíbe la extradición de personas por motivaciones políticas. Y Simón Trinidad, pues para quienes de la audiencia no saben quién es un jefe, un líder dentro de las distintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC-EP. Él era un guerrillero que ocupó un cargo de dirección en un bloque de la guerrilla, el bloque Caribe, pero que pues por proceder él de una familia acomodada en la ciudad de Valledupar, César, él es economista de profesión, fue profesor universitario, él además gerenció un banco, que era de las actividades que él dice que menos le gustaba hacer, porque sabía que en los bancos lo que hacían era robarle y explotar a la gente que pone sus dineros en los bancos. Pero luego, pues pudo más su conciencia social, su sensibilidad hacia el sufrimiento del pueblo más vulnerado en nuestro país, y por eso abrazó pues las banderas primero a través de la vía democrática, alternativa. Estuvo en la Unión Patriótica, y cuando empiezan el genocidio contra la Unión Patriótica, pues él decide enrolarse en la lucha insurgente en las FARC. Y entonces, bueno, él cumple un rol más político al interior de la FARC. Sin embargo, pues Uribe logran hacerle un montaje y lo extraditan a los Estados Unidos, acusado de un absurdo que en ese momento lo acusan es de ser narcotraficante. Pero para poderlo extraditar se toman todo un año, porque en los Wikileaks salió, hablando de medios y de estas cosas estamos hablando, en uno de los Wikileaks hay un Wikileaks que se publica de la embajada norteamericana, en la que le dice, pero es que nosotros no tenemos armado un caso contra ese señor acá en los Estados Unidos, luego no nos lo podemos traer. Por eso no se lo llevaron inmediatamente, lo capturan en Ecuador, lo traen a Colombia, lo ponen en una cárcel en Colombia, y tiene que estar Simón un año en la cárcel de Colombia antes de ser extraditado. En Estados Unidos, a Simón pues acude a varias audiencias por el tema de narcotráfico, sin derecho a tener un abogado de confianza, que le violan todos sus derechos procesales. Finalmente Simón logra persuadir casi que con su propia defensa al jurado al que es sometido, de que él no es un narcotraficante, sino un rebelde, un luchador político en nuestro país. Y entonces, al ver que se les va a caer el proceso por el cual lograron un año después extraditar a Simón, arman otro caso y lo acusan pues de conspirar para retener a 3 ciudadanos norteamericanos, que sí los tenía las FARC, pero no fue Simón el que los capturó, y que sí los tenía las FARC porque eran 3 mercenarios norteamericanos que estaban haciendo una tarea de inteligencia en una zona de presencia de las FARC-EP, y pues se les vino el avión a tierra porque tuvo falla mecánica y pues cayó en territorio de las FARC, y pues ahí quedaron los gringos, ¿no? Pero no fue, digamos,
una acción que realizó Simón. Sin embargo, le cobran a Simón eso y lo condenan a 60 años de prisión. Él tenía ya 51 años cuando se lo llevan, es decir, una cadena perpetua para Simón. Lo conducen a una de las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos, en Florence, Colorado, y allí lo meten en una celda, en una cárcel que además es una cárcel subterránea, abajo, varios pisos bajo tierra, y lo someten a un aislamiento total, donde Simón hasta hace muy poquito tiempo logra, a través de un abogado norteamericano que se interesa por su caso, ya después de condenado, logra mejorarle muy poquito las condiciones de Simón en la cárcel. Simón sigue preso en esa cárcel de máxima seguridad, ya va a cumplir 17 años privado injustamente de su libertad. Él no tenía por qué estar ni un solo día en una cárcel norteamericana porque él no cometió ningún delito en los Estados Unidos. Y la ley, la constitución política colombiana, como les digo, prohíbe la extradición de nuestros nacionales por razones políticas. Pero además, ya entrado el proceso de paz, Simón, a través ya de este abogado, logran que con abogados en Colombia firme el acta de compromiso entre la Jurisdicción Especial para la Paz, que es este nuevo sistema de justicia transicional que se crea en el marco del acuerdo de paz. O sea, es decir, Simón hoy por hoy es un firmante también del acuerdo de paz de La Habana. Sin embargo, Simón continúa allá secuestrado por el imperio norteamericano, y además, pues obviamente en el gobierno de Duque no íbamos a poder avanzar mayor cosa. Yo también hago parte de la campaña por la libertad de Simón, la campaña Simón Libertad, y ha sido muy difícil. Pues en lo jurídico no tenemos prácticamente mucho que hacer en Estados Unidos porque está condenado, pero es un secuestrado en Estados Unidos. Y acá, en el gobierno de Duque, se insistió en que se hiciera un proceso de repatriación, que el gobierno colombiano firmara un acta de repatriación, un compromiso, un protocolo de repatriación, y no lo ha querido firmar. Obviamente el gobierno de Duque no lo iban a firmar. Por eso nuestras expectativas también están por ese lado con el gobierno de Gustavo Petro, y a través, por ejemplo, de una cancillería tan importante como la de Álvaro Leiva Durán, que entiende de estos temas, a ver si se mueve el tema de la repatriación por razones humanitarias. O sea, Simón está en unas condiciones muy difíciles, una persona desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, una persona que dure más de 2 años completamente aislada, ese caso ya se convierte en un caso de torturas. Simón ha permanecido más de 10 años completamente aislado, o sea, sin poder hablar con nadie. Ahora se le permiten hablar como con 2 o 3 presos más, pero pues las condiciones de él siguen siendo completamente infames, ¿no? Y no hemos logrado, pues, y además el tema, aquí cabe meter el tema de la solidaridad, ¿no? Yo creo que nosotros y nosotras debemos continuar, además porque las situaciones que pasan en nuestros países, hay muchas situaciones que son muy similares en Argentina, en Perú, pues en toda nuestra América, digamos, y el tema de la solidaridad es un tema que se viene perdiendo. Yo creo que para aquellos que hemos abrazado una causa militante, eso no se puede perder jamás, porque la solidaridad es un principio de quienes defendemos un cambio social en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Ya, abrazar la causa hoy por los presos políticos, por Simón, por pedir la repatriación, que también pasa por desde nuestras banderas, también es la bandera del Movimiento Nacional Carcelario, es decir, no aceptamos la extradición de nuestros connacionales. Porque si tenemos aquí todo un aparataje judicial, tenemos que enviar a nuestros connacionales a países extraños para que sean sometidos a todo tipo de vejámenes en otro lugar? Entonces, el Movimiento Nacional Carcelario también dice no a la extradición, y también dice, pues se pronuncia a favor de la repatriación por causas humanitarias, y rechazamos la extradición por ser un mecanismo que consideramos completamente antisoberano y que desconoce pues ese derecho de la libre autodeterminación de los pueblos. Y más bien, yo creo que sí es el llamado, la oportunidad de hacerle llamado a todo ese movimiento social, a las organizaciones sociales,
a que nos juntemos primero en unidad de acción. Nosotros no podemos estarnos peleando entre nosotros todo el tiempo cuando, como decía, me explicaba ya Julianes, ¿no? El tema de la derecha sí se une con discursos muy pobres, con discursos muy bobos, pero se unen en torno a algo. Y nosotros acá difícilmente muchas veces, esta vez la logramos en Colombia, pero nos costó mucho sudor y lágrimas, como dijo allá Armando, llegar a tener un gobierno progresista en este país. Y si no logramos rodear a este gobierno y si no logramos también ir proyectándonos hacia la continuidad de estos 4 años, porque son solo 4 años, y por solo 4 años no es mucho lo que vayamos a hacer, o sea, perdemos el año. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de rodear al presidente Petro. Él ha hecho una llamada que me parece, un llamado que me parece muy inteligente, que es un llamado a que desde las organizaciones sociales no estemos pensando en el ejercicio del poder, que todo el mundo quiere ser senador, que todo el mundo quiere estar allá en los puestos pues de gobierno, ¿no? Que nosotros tenemos una gran tarea que cumplir dentro de nuestras organizaciones sociales, porque somos quienes tenemos que empujar a que en este gobierno se posibiliten esos cambios, y tenemos que rodear por la vía de la movilización también que estos cambios sean posibles. Hablábamos de que la implementación no ha sido posible, pero el gobierno de Petro, incluso desde cuando era candidato, pues uno de los temas que puso ahí dentro de su programa de gobierno es que iba a hacer cumplir algo que quedó como algo de Estado, pero que pues aquí todo se viola, ¿no? Que es la implementación de los acuerdos de paz, que no pueden ser los mejores acuerdos, no puede ser el mejor acuerdo, digamos, que tiene varios puntos, pero que es un punto de partida, digamos, para que si se dan los otros procesos con las otras organizaciones rebeldes, pues se enriquezca, se alimente, se corrige lo que esté mal. Y de lo que quedó mal, como decía uno de ustedes, una de las cosas que quedó mal fue el tema de la amnistía y del indulto, porque todavía tenemos compañeros en prisión, y eso es inexplicable, es injusto, es deplorable desde todo punto de vista. Pero también otro puntico que quedó muy mal hecho fue la de la reincorporación de toda la base de las guerrilleras y guerrilleros que todavía viven en unas condiciones pues bastante difíciles ante este incumplimiento, porque ha sido fue lo que menos se pensó, porque el acuerdo está pensado para la sociedad, pero tenemos problemas muy difíciles de que superar frente al tema de los acuerdos. Ahí dice Reinel que Sofía en línea también expresa política. Le enviamos un saludo también a Sofía y a Reinel, que están conectados. Qué bueno que nos acompañen también en este ejercicio, porque es también la forma de visibilizarnos. Ojalá en algún momento ellos sean invitados al programa y puedan hablar directamente cuando esto sea posible. Sí. Que así sea, Lilian, y todo eso, la invitación a construir solidaridad, más allá del golpecito de pecho, más allá del me gusta o del corazoncito en las redes sociales, se necesitan acciones de movilización, acciones pedagógicas, entender por qué esa solidaridad construye país, construye una sociedad más digna, más sensible a todo este tipo de situaciones. No sé, Armando, si querías aportar en ese tema o puedo hacerte otro planteamiento. No, solamente un pequeño elemento que yo creo que nos debe servir como de reflexión interna a los movimientos sociales, es que se aprovechan de la división que tenemos. Es triste mirar cuando hay una movilización, por ejemplo, de campesinos y que optan como última medida para ser escuchados, no sé, paralizar una carretera, ¿no? Hacer un bloqueo, pero se quedan solos. Cuando se movilizan las mujeres en los parques o haciendo plantones frente a las entidades que las vulneran, se quedan solas. Cuando la población LGBTI decide hacer una manifestación que también suele ser pacífica, siempre las manifestaciones de la población LGBTI, si ustedes hacen un recuento, siempre son pacíficas,
y tratan de lanzar arengas pro derechos y se quedan solos también, solos y solas. Entonces yo creo que a los movimientos sociales nos falta esa empatía, esa unión, el dolernos de la situación que nuestros hermanos y hermanas sufren. Cuando logremos hacer eso, y hay países que lo han logrado hacer, pues las movilizaciones son mucho más, o sea, generan un mayor impacto y mejores resultados, ¿no? Recordemos esa época en donde, por ejemplo, en el Ecuador, 4 o 5, no recuerdo, presidentes en línea fueron derrocados porque la movilización fue tan fuerte que logró, ¿no? Logró quitarlos del poder y que haya una sustitución. Y vemos cómo Colombia, lastimosamente, creo que eso todavía le falta, ¿no? Nos falta, y creo que en gran medida tiene que ver con el tema de la pedagogía, que hace un rato lo mencionaban, ¿no? Nos falta muchísima pedagogía y de entender que cuando se habla de derechos, cuando un grupo poblacional se moviliza y logra un cambio, pues si no es directamente, también indirectamente nos beneficiamos, ¿no? Cuando se reconocen derechos, la beneficiada es la sociedad. Entonces, cuando entendamos eso y cuando nos acompañemos en nuestros movimientos, en nuestras agendas y entendamos qué es lo que persigue la otra persona, yo creo que el tema eso de las posverdades y cómo los medios de comunicación tradicionales pues ya no nos van a mentir tan fácil, ¿no? Para poner un ejemplo, y se vivió en época de campaña, ya en los últimos meses, cuando el tema de los presos y cuando unas personas de una campaña fueron a hablar a las diferentes cárceles, tal vez para tener un acercamiento, eso fue un insumo para la derecha, como una estrategia, como una herramienta para tergiversar las cosas y decir que lo que buscaba el gobierno, ese gobierno, ¿cómo lo llaman? El gobierno progresista, lo que quería era impunidad, ¿no? Entonces miren cómo nos utilizan de herramienta para tergiversar las verdades y ponernos en contra, ¿no? A la ciudadanía era claro, ¿no? Que nos querían poner en contra de esa generación de impunidad, y vemos cómo, y ustedes lo decían, ¿no? Miente y miente tanto que hasta que las mentiras se vuelvan verdad, ¿no? Entonces, a los jóvenes siempre en esas, como no entendemos o a veces nos alejamos de esas causas y no nos comprometemos con ellas, pues fácilmente nos meten la idea de que todos los jóvenes son terroristas, que las personas LGBTI lo que queremos es homosexualizar a la sociedad, que los presos lo que quieren, las personas que están en situación de cárcel, o no sé cómo se diga bien, si me equivoco me perdonan, lo que quieren generar es procesos de impunidad, cómo las mujeres quieren acabar con la vida, ¿no? Cómo se utiliza el tema del aborto para atacar sus agendas, ¿no? Que no es lo que los medios de comunicación tradicional nos dicen, ¿no? Entonces yo creo que nos falta un poquito eso, o sea, entender la realidad de los diferentes grupos sociales, entender sus dinámicas, sus movimientos, qué es lo que persiguen, y eso creo que es una fortaleza grandísima que lograríamos, y ya no nos mentirían tan fácil, ¿no? Y no nos manipularían tan fácil. Eso. Ya. Armando, no quisiera que cerráramos este espacio sin hacerle otro comentario y conocer su apreciación. Otra forma de lectura de los medios de comunicación a estos asuntos relacionados con los temas de género, de diversidad sexual, otro enfoque es el farandulero. Cuando una persona transgénero obtiene un rol en una telenovela, o gana un concurso, o lo nombran oficial en la policía, lo presentan en la sección de farándula, o sea, con un estilo tipo circo, de diversión, ¿sí? Miren, esa persona que es mujer, pero que tiene algo entre las piernas que no es lo que tienen las mujeres, ahora es oficial de policía. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo es que suceden esas cosas? Esas son las lecturas de nuestros medios de comunicación, tan baratas, tan ordinarias, tan faltas de todo, que simplemente lo que buscan es seguir segmentando, polarizando a la gente. ¿Cuál es su lectura? Y a los demás compañeros, si quieren opinar sobre eso, también tienen la opción. Lo que usted dice es verdad. Yo recuerdo cuando era muy pequeño
y todavía estaba en ese proceso de identificar, bueno, cómo soy, qué soy, para dónde voy. Yo creo que todos los seres humanos vivimos ese proceso de identificación. Yo miraba que los medios de comunicación, y generalmente las novelas, siempre el personaje LGBTI era el payaso, el personaje... El ridículo. Buscaba ridiculizarlo, ¿no? Era una versión totalmente alejada de la realidad, y eso no ha cambiado mucho, a pesar de que ustedes miran que las grandes series del mundo, yo miro mucho Netflix y las producciones que se presentan, no hay producción sin una persona de la población LGBT, sin una pareja. Bueno, han ido cambiando, pero en nuestro país, la persona, cuando se quiere hablar de una noticia, siempre se busca minimizarla. La mayoría de los medios de comunicación lo que buscan es minimizarla, restarle importancia. Yo recuerdo cuando hace poco no recuerdo cuál fue el premio Nobel que se ganó, pero una mujer lesbiana se ganó hace poco un premio Nobel. Pero para un medio de comunicación como El Espectador, como El Tiempo, por la revista Semana, el titular decía, que parecía un titular amarillista de un medio como lo existió en una época anteriormente, como, no recuerdo, el Espacio creo que se llamaba. El Espacio, sí. Todos sus titulares eran así estrambóticos, amarillistas, tratando de generar polémica o yo no sé, rating por vía de esos titulares así como tan llamativos. Decían, algo así como que una mujer, o sea, no le señalaban su inteligencia y su capacidad que la llevó a ganarse ese premio Nobel, sino que se referían a que era una mujer lesbiana, tratando de utilizar ese elemento de ser una mujer lesbiana, una mujer homosexual, como un elemento para generar rating. Y yo siempre que veo esa clase de titulares, leo la noticia, pero leo con mucha atención, y ustedes hagan ese ejercicio, les invito, los comentarios que se generan a partir de esa noticia, que generalmente son muy negativos, porque la gente, pues todavía seguimos con ese imaginario de que ser un hombre homosexual, una mujer lesbiana, una persona bisexual, una persona trans, es motivo de ridículo, ¿no? Hace un tiempo, cuando uno de los casos que usted mencionaba, que una mujer trans fue admitida, ¿no?, en la Policía Nacional, y cómo al poco tiempo se utilizó, no sé qué fue lo que sucedió, algo que tenía que ver, no sé, con un hurto, yo no sé qué fue exactamente. Algo se inventaron, sí, con algo relacionado con productos de belleza, creo que fue. Algo así fue. Podemos, de pronto, las personas que nos están escuchando, hacer como memoria y buscar esa noticia, cómo al mes o mes y medio, esta persona se le buscó el más mínimo elemento para ser retirada de la policía. Entonces miren cómo la manipulación de la información sirve, para el más mínimo detalle sirve para ridiculizar a las personas, ¿no? Para restarles importancia, para deslegitimar las causas. Y eso sucede constantemente y ha seguido sucediendo, y en estos últimos días han seguido sucediendo esas cosas, ¿no? ¿Cómo se manipula la información? Para que las víctimas resulten siendo los victimarios, ¿no? Hace un tiempo, una pareja de muchachos muy jóvenes que se dieron un beso en un parque, todo ese despliegue mediático tan grande que se armó un gran debate, y mayoritariamente, como nos seguimos dejando llevar por esos imaginarios negativos sobre ciertos grupos poblacionales, pues las víctimas iban a resultar siendo los victimarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se manipula la información? Y yo creo que eso sigue sucediendo, seguirá sucediendo mientras no nos interesemos en los temas, ¿no? Entonces, la invitación es a las personas que ante cualquier noticia, pues se profundice, ¿no? No se queden con lo que los medios de comunicación, los tradicionales, no los alternativos, porque también tenemos que diferenciar, ¿no?, el papel de los medios tradicionales, que son los que generalmente nos mienten, nos manipulan, bueno, nos cambian la situación, y yo prefiero acudir a los medios de comunicación alternativos, ¿no?, que son más apegados a la realidad, y escoger mejor la información para no dejarnos manipular de una manera tan fácil, ¿no? Entonces yo no sé si con esto
con esto le respondo la pregunta a Víctor, pero pues es la mirada que tengo y la responsabilidad que tenemos, ¿no? También de buscar información adecuada. Yo creo que muchas veces nos dejamos mentir y esto de las posverdades, que no es un asunto solo de Colombia, sino que esto es global. Recordemos lo que pasó con Donald Trump en los Estados Unidos, lo que pasó con el Brexit en el Reino Unido, lo que ha pasado con Bolsonaro, que siempre se acuden en los diferentes países a mentir, para manipular. Entonces esa es lo que sigue sucediendo. Y a nosotros nos utilizan una herramienta para eso. Sí, yo quisiera complementar un poco el tema que está tocando Armando, pues desde un principio, porque es un tema que hay que verlo también pues en el contexto de cárcel, ¿no? Y el tema pues de cómo bueno, primero somos una sociedad profundamente patriarcal todavía, es una sociedad profundamente machista, y pues la cárcel no escapa de esos escenarios, digamos, ¿no? Y en la cárcel existe y hay una población que en la cárcel, por lo menos acá en La Picota, le dicen la comunidad. Así, sencillo, la comunidad es para referirse pues a la comunidad LGTBIQ, ¿no? Entonces ellos hablan de la comunidad y sí hay un grupo pues bastante, no tan numeroso comparado con el número de población privada de la libertad, pero por ejemplo en La Picota hay un grupo numeroso de población LGTBIQ. Y pues yo en visitas a la cárcel, a La Picota, he tenido la posibilidad de hablar con algunas mujeres trans sobre su situación y la vivencia que tienen particular en la cárcel. Porque uno de los problemas que tendremos, ojalá algún día, que transformar en las cárceles, es que las cárceles fueron pensadas de una manera en masculino. O sea, allá todo funciona de acuerdo a una lógica masculina en las cárceles. Entonces, ¿qué pasa con los grupos diferenciales? ¿No? Estamos hablando, entonces, ¿qué pasa pues con la población LGTBI, pero qué pasa con las mujeres también? Pues las mujeres, por ejemplo, la mujer es una gran minoría dentro de la población carcelaria. Digamos, eso es muy bueno, que no hayan tantas mujeres dentro de la cárcel. Pero también al ser una minoría dentro de una población grande de presos masculina en la cárcel, pues se termina dándole prioridad a todo poner en función alrededor del tema visto desde la masculinidad, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas dificultades, por ejemplo, en el tema de las mujeres en las cárceles, que además detrás de ellas o con ellas vienen las hijas y los hijos, que ese es un tema nuestro, que además lo arrastramos como parte de lo que se nos ha asignado históricamente a las mujeres, que es la tarea del cuidado, ¿no? Y del cuidado de las hijas y los hijos. Por eso muchas de las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres que llegan a prisión, son madres y la inmensa mayoría son madres cabeza de familia. Eso es muy grave porque es meter o sea, primero romper el vínculo familiar estrecho que existe entre la madre y las hijas y los hijos, porque además son madres solteras, digamos, o madres cabeza de familia. Entonces, cuando la mujer la encierran, pues se rompe el vínculo familiar en primer lugar, pero en segundo lugar, muchas veces esos pequeñitos son llevados a centros también de bienestar familiar si no hay una familia de ellas y de ellos, ¿sí? Por largos años, es decir, tanto la mamá como los hijitos sufren de alguna manera la prisión y esto pues es algo que debe cambiar en Colombia. Estamos hablando del tema de cómo se utilizan los cuerpos también desde estas lógicas de represión y cómo se viven en la prisión. Entonces la población, volviendo a la población LGTBI, yo les decía a las mujeres trans que conocí en la cárcel que si ellas no se sentirían más seguras estando en una cárcel de mujeres, perdón, ¿sí? O sea, pues si la mujer trans, pero pues obviamente dentro de todo el universo de lo que es la población LGTBI, pues hay otro tipo de consideraciones, pero para las mujeres trans yo les decía, bueno, si ustedes son mujeres, no se sienten más cómodas estando en una cárcel de mujeres, y bueno, ellas tenían sus opiniones distintas, porque a veces nosotros desde afuera, de esa vivencia, digamos, personal y de esa asumirse esa identidad, pues hacemos una serie de comprensiones que no se ajustan a lo que están pensando ellas y claro. ellos tienen que ser prejuicios. Todos los prejuicios. Entonces, pero además nos contaban los maltratos que viven al interior de estando en un pabellón de hombres,
¿no? Porque además también aplica lo que es la doble moral. Bueno, ahí sí, Reynel me está escuchando. La doble moral de los propios hombres, no solo de los que están presos, sino de los guardianes. Porque a veces, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, con tal de desahogar su apetito sexual, ahí sí se les olvida el prejuicio que tienen hacia una persona de la comunidad LGTBI, ¿sí? Pero a la hora de asumirlo directamente y decir, pues entonces ahí sí ya, entonces le ataco por su identidad sexual. O sea, en algún momento dado la busco porque tengo un apetito sexual, pero lo hago pues hay que golpearle. clandestina, escondida, ¿sí? Y si no, y en público, ¿qué hago? Rechazarle, porque Y agredir. mi masculinidad se pone en cuestión, ¿cierto? Esas cosas muy complejas que pasan con la comunidad LGTBI y también los tenemos. Afortunadamente empiezan a organizarse alrededor con nosotros en el Movimiento Nacional Carcelario, porque para nosotras y nosotros que trabajamos este tema es muy importante contar con esa parte de esa vivencia que no es igual a la de las otras, ni de las mujeres que están presas, ni de los hombres que están presos, ¿sí? Entonces son vivencias distintas, así como la de la población indígena, que fue otro tema, que también tenemos un patio por allá en una cárcel de San Isidro, donde todo un patio de presos indígenas que tienen otra realidad. Pero en el tema de la mujer también, y lo viví en carne propia cuando estuve presa, el tema de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres desde una perspectiva que va unida dentro de la cómo arman los aparatos de inteligencia los procesos contra las personas y más cuando son mujeres para instrumentalizar sus cuerpos. Y esto va muy de la mano con el papel de los medios de comunicación. Entonces, por lo general, cuando una mujer que ha ocupado ha estado involucrada en un grupo, bien sea rebelde o de movimientos sociales, etcétera, y hay que descalificar a un hombre, entonces, ¿qué hacen? Cuando capturan a una mujer, lo que dicen es que esa mujer era la amante de. A mí me pasó, yo pasé por la amante de. Entonces, fue capturada no Liliani Obando, la social o la militante política o la lideresa, no, fue capturada la amante de, porque es que el hombre que piensa, que tiene las neuronas, que es inteligente, que es ideológicamente muy capaz, es el hombre. La mujer no, la mujer es la mujer de, o sea, y si jugaba un papel destacado dentro de una organización, era porque seguro era la mujer, ¿no? La mujer de alguien más, ¿sí? Y yo lo viví y luego lo viví o sea, así armaron, por ejemplo, mi proceso judicial, pero inmediatamente después los medios lo estaban repitiendo. Si usted va y busca mi nombre en algunos medios, en Google, que eso no le borra nunca a uno, y es una doble victimización, además, encuentran, la noticia era no que hubieran detenido a una mujer rebelde, a una mujer militante política, a una mujer líder, no la amante de, ¿sí? Entonces, quitarte tú ese estigma que te crean, además porque instrumentalizan nuestros cuerpos, pues es prácticamente imposible. Yo he tenido que aprender a vivir con eso, ¿sí? Porque ya sé que, y pues en los espacios en los que yo tengo lugar, pues decir, bueno, el día que a mí me dé la gana de tener un amante, pues lo hago yo por mi propio gusto y no tengo que estárselo explicando a nadie, ¿no es cierto? Pero esa es mi vida íntima y mi vida personal. Pero estos medios lo hacen así intencionalmente. Y lo digo que es una práctica porque cuando ya estoy dentro de la calle me doy cuenta con otras compañeras que llegan y todas eran, pues si había un hombre así como medio importante en el escenario, ellas también eran las amantes de, o sea, la amante del mafioso, la amante del paramilitar, la amante del jefe guerrillero, las amantes de, o sea, la forma de instrumentalizar los cuerpos que los medios replican de una manera completamente irresponsable. Bueno, Liliana, saliendo, ¿no? Liliana, gracias. Armando, John Jairo, yo quería dejarle el tiempo del cierre, unos 30 segunditos, John Jairo, como comunicador, las conclusiones interesantes. Esto que hemos hecho en este momento, que sea el abrebocas para que con Armando, con Liliana y con todos los invitados, hasta con los que no pudieron llegar, sigamos abordando y detallando mucho más estos temas aquí en Dossier Latinoamericano,
Gracias por estar con nosotros. John Jairo, lo dejo para la despedida. Andrés y a Fede, también muchas gracias. Un abrazo, Liliana. Besotes, Armando. Abrazos, John Jairo, a todos. Nos encontraremos pronto en cualquier otro lugar que nos permita. Bueno, yo creo que Liliana ha hecho algo. Yo creo que hay una cosa que tenemos que empezar a estudiar y es cómo la comunicación y los medios de comunicación construyen una imaginación hostil. Es decir, ya no es solo la construcción del enemigo en la guerra, sino la construcción de la imaginación hostil, porque a través del etiquetamiento, y eso es clave, me parece que eso que dijo Liliana es clave, y es por qué cuando una persona purga una pena no le bajan esas noticias que se crean, que le crean una doble victimización, porque eso se llama huella digital, y eso nunca se borra. Pero creo que eso es un gran debate que tenemos que empezar a plantear, y es, ahora que ya no hay un conflicto armado abierto con las guerrillas, en este caso con las FARC, pues ahora vienen unos medios de comunicación que construyen una imaginación hostil sobre la base de negar al otro, y creo que eso que dijo Liliana también me parece fundamental, y es los enfoques diferenciales los han venido también utilizando para separarnos. Es decir, lo decía Armando, la población LGTBI lucha por ellos acá, los campesinos están acá, los indígenas están acá, y creo que el enfoque diferencial se creó es para trabajar en medir vulnerabilidades, pero lo ha utilizado muy bien el gobierno y el establecimiento para separar a la gente, y creo que en eso han caído los movimientos sociales. Por eso se han fragmentado las luchas. Bolívar decía algo muy clave, era la ignorancia del pueblo del bienestar de sus gobernantes, y el pueblo es un instrumento, y la ignorancia del pueblo el pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Creo que entonces ahí es la clave, es decir, no podemos seguir peleando porque es mi sector, y eso es como unas especies de islitas, porque así no funciona. Es decir, hoy el debate de los presos políticos debe ser un debate fundamental dentro del tema del acuerdo de paz y de la paz total, ¿sí? Y esas banderas las deben asumir los estudiantes universitarios, no solo los estudiantes. Yo les conté una anécdota rápido. Yo me di cuenta que íbamos a perder el acuerdo de paz cuando, estando en la universidad y dando unas charlas en varias partes del país, me di cuenta que los profesores de la universidad no habían leído el acuerdo. Y yo, carajo, si un profesor universitario no leyó esa vaina, ¿yo cómo le voy a pedir a una persona que no tiene hábitos de lectura o una formación que lea eso? Yo dije, desde ahí fallamos. Y mire, y era un profesor universitario y no habían leído el berraco acuerdo, que eran 80 páginas. Bueno, John Jairo, nos quedamos sin tiempo, tenemos que despedirnos y de nuevo agradecerles a todos. Nos encontraremos pronto, gracias por todos sus aportes. Chao.